y medio, con real y medio, con real y medio, compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con real y medio, con real y medio, con real y medio, compré una pata. La pata tuvo patito. Saludos nuevamente usuarios y usuarios de Vive Televisión. Sean bienvenidos a nuestro programa Real y Medio, que el día de hoy se va a desarrollar desde el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente en Maracaibo. Henry, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias, ¿Cómo hermano. te estás portando? Esperando. ¿Qué estás Esperando lo que tenemos por aquí, un cuarto bate. ¿Cómo está, profesor? Gusto en saludarle. Igualmente, Gracias igualmente. Cuarto bate de la por geopolítica. invitación y ahí, gracias a Henry, Mucho que gusto. acabo de conocerlo, ¿no? Así es. Y me estaba explicando lo del kiosco, ¿no? Que nació en Maracaibo el kiosco, ¿no? Sí, y esta fue la referencia que el Herrera De otros tomó kioscos. para De otros hacer, kioscos. De otros sí, kioscos, de otros kioscos. hacer el Está kiosco bueno. de él. Pues sí, Henry, nos va a acompañar el doctor Eber López Valladares. Para nosotros era un honor que esté acompañándonos hoy en el kiosco y que nos dé la oportunidad de conversar con usted de todo lo que usted, como su bagaje de conocimiento y además de eso sus experiencias en muchas materias, en particular lo que tiene que ver con la Guayana Esequiba, en general Venezuela en la geopolítica del continente e incluso mundial. Y además de eso, pensamiento bolivariano y pensamiento chavista. bolivariano, sí. Y Bueno, pensamiento sí, un chavista, poquito de eso. ya que estamos nuevamente recordando el nacimiento de Hugo Rafa Chávez Frías y el nacimiento de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Antes de conversar con el doctor, queremos compartir con ustedes algunos de los titulares de prensa que vamos a conversar en el día de hoy y que fueron seleccionados por nuestro equipo de producción de Vive Occidente. Veamos entonces a continuación los primeros titulares. El primero es del diario El Universal en su portal web. Dice: una comisión de la Organización de las Naciones Unidas mediará entre Venezuela y Guyana. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se mostraron hoy de acuerdo en que una comisión de las Naciones Unidas trate de mediar entre Venezuela y Guyana por el conflicto del Esequibo. Pasamos entonces ahora a ver un nuevo titular, en este caso es el universal.com, tiene como titular: Guyana publica en Gaceta Oficial sus coordenadas marítimas. El canciller guyanés dijo que la publicación de las coordenadas de sus límites marítimos en el diario oficial refuerza la posición de Guyana sobre la propiedad del mar territorial, la zona económica exclusiva ZEE y la plataforma continental. Eso lo dijo el canciller Karl Greenich, para que conversemos también sobre esa posición que ha tenido oficialmente Guyana en los últimos tiempos. Noticia al día, portal digital publica Amnistía Internacional, : Israel cometió crímenes de guerra en Gaza. Si nos dan un chancecito, por ahí podemos conversar también algo de eso, que ya tenemos bastante que hablar. El tiempo.com también publica en su portal: Guyana marca los límites de sus ríos en territorio disputado con Venezuela. La responsable de la unidad de fronteras del Ministerio de Asuntos Exteriores, Donet Street, señaló que ese documento delimita las aguas internas. Hay que ver cómo delimitaron eso, hermano, porque te puedes imaginar si ya están entregando también concesiones o están en camino de que hayan exploraciones y concesiones para la ExxonMobil explotar áreas que son propiedad de Venezuela o que en todo caso están en discusión, están en la discusión de delimitación con Guyana. Prensa Latina, en su portal, titula: destacan en Uruguay el pensamiento bolivariano de Hugo Chávez. A propósito, por supuesto, de lo que fue un nuevo aniversario del nacimiento del comandante eterno. Noticia al día publica: Venezuela y Grecia fortalecen cooperación bilateral. Y finalmente tenemos, ese también podemos comentarlo si nos da algún chance. Bueno, con ustedes. Vamos a intentarlo. Y finalmente, Prensa Latina, en su portal, titula: bloqueo de Estados Unidos frena crecimiento de Cuba, afirma la CEPAL. Afirma la Comisión Económica para América Latina que el bloqueo de Estados Unidos frena el crecimiento de Cuba. Unos cuantos años después, la CEPAL reconoce eso. Pero de entrada también podríamos decir que esta instigación y esta provocación que mantiene el presidente de Guyana, de la Guyana británica, Apellido Granger. yo creo que ese es por el proteccionismo que ellos tienen, por parte de los Estados Unidos, indudablemente. O sea, que se sienten guapos y apoyados. Sí, apoyado. Pero una vez que la ONU ya establezca las coordenadas,
la visita a Venezuela, la visita a Guyana y sentarlos a los dos presidentes con los representantes de cada uno de esos países, se van a dar cuenta que nosotros estamos en pleno derecho de hacer nuestra reclamación de lo que es nuestro. Pues. Y este presidente guyanés va a ser como las vejigas o los globos. Se desinfla. Se va a desinflar solito. Así que dejamos entonces al profe. ¿Qué diría el doctor en relación a Bueno, eso? quiero agradecerle la oportunidad de permitirme compartir con ustedes en este programa, aprovechando que estoy de visita en Maracaibo y cumpliendo con algunos compromisos educativos, si se quiere, académicos. Y primero, antes de expresar mi opinión, quisiera confesarme que me siento muy agradado y regocijado porque quizá esto suena un poquito fuerte, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿no? Durante 15 años de revolución, el primer sitio que visito, o de los tantos que he visitado, que tiene la entrada una copia del Acta de la Independencia de la Patria Venezolana, es Vive Maracaibo. Durante 15 años de revolución. Y son unas cuantas visitas, ¿verdad? Y son unas cuantas Eso merece un visitas. aplauso. Primera vez, o sea, le dije a Keila y le dije a la otra muchacha, A Lisley. a Lisley, le dije, qué grato. Y comencé a leer línea por línea, ¿no? Comencé a leer línea. Y le dije, Keila, ¿tú sabes cuál es el nombre original de la patria venezolana? Entonces me dijo, bueno, no sé, profesor, voy a ver, ¿no? Ella dice que no, ¿no? Ella dice que no, pero entonces, mire, el nombre original de la patria era Confederación de las Provincias Americanas de Venezuela. Ese es el nombre de la patria venezolana. Y está en el Acta de la Independencia. Siempre se ha dicho que lo primero que tiene que tener todo venezolano a la mano es su constitución. Yo digo que es el Acta de la Independencia Patria. Y fíjate que el Acta de la Independencia Patria es lo que nos va a permitir a nosotros reivindicar el territorio Esequibo, porque allí está asentada la antigua provincia de Guayana. No es que solamente porque sea Guayana, no. Sí. Forma parte del Acta de la Independencia. Y otro título que tenemos que tomar en cuenta es que en el año de 1845 nosotros vamos a firmar con España un tratado de reconocimiento, paz e independencia. Y allí dice y pauta que el territorio que cede el Reino de España, ese que le corresponde a la Capitanía General de Venezuela, hace mención de las provincias de Guyana y también de las islas que tenemos ubicadas en el Caribe. Tenemos que reflexionar lo siguiente, y esto es bueno para darle fuerza a la conversa, que es un detalle. Venezuela es el único país del mundo que primero firmó el Acta de la Independencia y luego fue a 15 años de guerra, porque todos los países del mundo van a la guerra y luego firman el Acta de la Independencia. En el caso nuestro no fue así, sino que es único en el mundo, ¿no? Y en esa Acta de Independencia que ojalá nuestro Ministerio de Educación incorporara como enseñanza lo que es parte de la historia de Venezuela, porque uno va al sistema educativo y el sistema educativo te dice historia de Venezuela. No. Entonces, cuando vamos a ver historia de Venezuela, se llegó a Colón, los conquistadores, incluso hasta esa división histórica, independencia, conquista, colón, eso hay que revisarlo, porque no se ajusta a la realidad histórica. A lo que ocurrió. Claro, hay algunos responsables que le corresponde esa tarea, ¿no? No es que tengo ánimo de censurar, de criticar, de emitir alguna opinión contraria a lo que se venga haciendo, sino que es una inquietud como venezolano. Dígame. Perdón, pero yo opinaría pues que habría que irse un poco más allá. Dígame. La parte indígena, el origen de esos indígenas, porque hay que escarbar lo suficiente para hablar de Venezuela, desde prácticamente donde aquí no había nadie, porque hay teoría de que estas personas provienen de otras partes del mundo, los originarios, o de donde ellos descienden. Yo creo que si hay alguien que podría averiguar eso, sería bastante provechoso, pues. Bueno, eso está aún en proceso de investigación, Sí. ¿no? El origen de nuestros aborígenes. Aquí se ha acostumbrado a hablar de pueblos indígenas. Todo el mundo repite pueblos indígenas. Eso creo que también hay que revisarlo. Sí.
¿Por qué razón? Cuando Cristóbal Colón llega, invade a la América, o lo que él va a llamar América, el nuevo continente, él cree que está en las Indias, pero no está en las Indias. Sí. Y comienza a llamar a los autóctonos, a los pobladores, indios. Indio. Pero un error quizás excusable en Cristóbal Colón, por el momento histórico que él vivía, no sé hasta qué punto sea excusable para nosotros en el siglo XXI, Claro. seguir repitiendo el error que cometió Colón. Cuando deberían ser en todo caso aborígenes. Son aborígenes, son los pueblos aborígenes. Esto también lo conversamos mucho y sobre todo cuando la gente estaba elaborando la constituyente, pero no fue fácil ese choque cultural, ¿no? O sea, Sí. de tratar de explicarles, de que internalizaran. Y entonces, no, pero es que todo el mundo dice que son indígenas, y la UNESCO, y la ONU, y la OEA, y entonces prevaleció pueblos indígenas. Incluso en la ley que manejamos nosotros en el Instituto de la Defensa Nacional, una ley que me correspondió el honor de participar en ella, de su elaboración, bueno, ni yo pude convencer a los profesores, quedó pueblos indígenas. Pero cuando yo doy clase, digo pueblos aborígenes, ¿no? Y de hecho tiene una fundamentación antropológica. Y tiene una fundamentación de hace muchos antropológica, años. tiene que ser así. Y tiene mucho sentido porque en realidad estamos copiando el error. El error De- del imperio que decimos Exacto. que estamos combatiendo. Exactamente. O que estamos enfrentando. Es correcto. O sea, y eso también tiene que ver un poco, profesor, ahora que me da usted la pista, con el empleo de la palabra Latinoamérica. Latinoamérica es una categoría que inventó el Imperio Español cuando invade lo que hoy sería la región ísmica y México, para oponerse al imperio anglosajón. Entonces ellos estaban buscando una justificación, digo el imperio napoleónico, para poder unir esfuerzos de esta parte, de la parte del continente, lo que es la región ísmica y la región sureña, para enfrentar a los Estados Unidos del Norte. Entonces ellos inventaron Latinoamérica, sobre que lo latino era la base de todos los idiomas que se hablaban de este lado. Entonces comenzaron a llamarlo Latinoamérica y nosotros repetimos simplemente una categoría que inventó el Imperio francés para invadirnos a nosotros. Alguien pudiese decir, profesor, ¿y qué sugiere usted? Bueno, yo sugiero lo que dice el Libertador, y lo dice en su carta que llaman de Jamaica, cuando él dice, al final de la carta, el contenido, él firma un americano meridional. Él no dice un latinoamericano. O sea, desde la doctrina bolivariana, todos los que hemos nacido o los que estamos haciendo vida desde México hasta la Patagonia, deberíamos ser americanos meridionales. Claro, esto habría que revisar, me diría, profesor, y la Constitución y las leyes, Claro, en fin. claro. Pero no Toda sería una que eso tradición. ese latinoamericano lo colocaría por la unión que hubo de esas personas provenientes de Europa, de habla el latín, con esta región de América. Porque en la composición de la palabra más o menos uno puede ya pensar... Sí, pero cuando eso está perfecto, ¿no? Pero cuando uno no es lo mismo decir voy a defender a Latinoamérica, pues cuando estás diciendo voy a defender Latinoamérica, el profesor que es sociólogo sabe que en el interno la gente va a defender la lengua, porque ese es el comportamiento y la reacción del ser humano. Cuando tú dices que vas a defender la América Meridional de los libertadores, vamos para el combate. Antropológicamente vamos para el combate. Entonces yo en lo particular soy partidario de hablar de la América Meridional porque además es un mandato de Bolívar. La Carta de Jamaica, que todo el mundo le dice Carta de Jamaica, por ejemplo, yo no sé quién le puso Carta Ese de Jamaica, ese nombre. Porque cuando Bolívar la titula, él no le llama Carta de Jamaica, sino que le dice contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Entonces, fíjate, contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Era para darle respuesta a Henry Collins. Entonces, bueno, si el Libertador la llamó contestación de un americano meridional, porque nosotros la llamamos Carta de Jamaica. Alguien dijo, Pereza mental. no, Muy largo. No, porque la escribió en Jamaica, pero es que no es de Jamaica, es del Libertador la carta, ¿no? Esa, además. Además de eso, Además. además del Libertador. Pero fíjate que, por ejemplo, el Manifiesto Cartagena, que tampoco se debería llamar Manifiesto Cartagena, la gente, uno le pregunta, y mire, ¿por qué se llama Manifiesto Cartagena? No, porque está dirigido a la población de Cartagena. ¿Y dónde le escribió? En Curazao. ¿Por qué no le llamas Carta de Curazao? La carta de Curazao como la carta de Jamaica. No, porque los historiadores neogranadinos querían darle fuerza a su historia, a su gentilicio. Porque además cuando uno revisa el título de ese trabajo, no te dice, Bolívar no escribió Manifiesto de Cartagena. Nunca escribió eso. Él escribió Memorias de un caraqueño. ¿Tú crees que los historiadores neogranadinos y la oligarquía neogranadina No les interesaba. iba a permitir
decirle a toda su sociedad de que hay un caraqueño que le había dado unas sugerencias políticas para 1815. Nunca. Ahora, nosotros lo repetimos, y lo repetimos y lo repetimos. Y se hace costumbre. Y lo se hace seguimos costumbre, y se está haciendo costumbre. Bueno, y a ellos les ha dado un efecto positivo, y yo creo que el efecto nuestro tenemos que revisarlo. Esa fuerza de la costumbre en este momento no sería también para nosotros una desventaja para los venezolanos en nuestra pelea para reconquistar el territorio esequibo. El hecho de que la costumbre ha llevado a que sea un territorio en reclamación, que de hecho quien lo ha venido ocupando en la práctica ha sido anteriormente la Guayana británica, hoy día Guyana, la República Cooperativa de Guyana. Esa fuerza de la costumbre no juega contra nosotros en toda esta discusión. Siempre ha jugado contra nosotros. Pero hay un detalle, ¿no? Hay un detalle que yo lo traía en la mano, no sé qué se hizo, ya tiene en la mano, que, por ejemplo, hay un periódico, hay un periódico de, si quieres creo que es este, ¿no? Sí, aquí está. No se habían enojar conmigo, ¿no? Vamos a mostrarlo aquí. No, este que está aquí, creo. Aquí atrás, ¿ves? Ah, ok. No sé cuál es la que está, tú eres, fíjate. Aquí dice 1835. Fue el año en que se empezó el litigio por la pretensión de la Guyana sobre el Esequibo. Esto hay que revisarlo. Entonces, fíjate, este periódico que es de circulación considerable, Panorama, claro. Panorama, claro. Ya ¿no? circula en todo el país. Ni la gente de Panorama se vaya a enojar conmigo, no, nada de No es eso. la intención. No es la intención tampoco, no. Muchas veces escribí para Panorama, hace muchos años. Pero vamos a hacer entonces una cosa. Dime. Para que puedas expresar toda la idea completa, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, arrancamos con este Hablamos. titular y hablamos de precisamente cuál es la observación que usted hace a esta forma de enfocar la información que hizo Panorama. No se vayan a ir muy lejos, ya vamos a regresar con mucho más de Real y Medio desde la sede de Video Occidente en Maracaibo. Ya regresamos.